podamos ir avanzando un poco más. ¿De qué vamos a hablar ahorita, no? Vamos a hablar de la formación espiritual del líder, ¿verdad? Pero aquí hablando principalmente de nuestra vida, pero también de nuestra función como líderes, de esas raíces internas que necesitamos para poder tener esos frutos externos, ¿no? Hemos hablado mucho, ¿no? De nuestra iglesia pues no hemos avanzado en cuanto al crecimiento, ¿no? Aún en lo que va del año, pues no hemos avanzado en cuanto al crecimiento. En todo lo que llevamos del año, ya vamos a más de 2 meses, no hemos tenido fruto en la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos tener esas raíces internas para poder tener esos frutos externos? Ese es solo uno de los frutos que es muy importante y que nosotros necesitamos también verlo. De nuevo, ¿qué es la formación espiritual? Regresamos de nuevo a la definición. Es un proceso de formación en la imagen de Cristo por el bien de los demás. Aquí cambiamos un poco la definición, ¿verdad? Esta definición ya no es por nosotros, ¿verdad? No solamente por nuestro crecimiento, nuestra devoción a Dios, sino tiene que ver como líderes, es un proceso de formación en la imagen de Cristo para el bien de los demás, ¿verdad? Para el bien de los demás. Segunda de Corintios 3:18 dice, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Sí? Reflejamos la gloria del Señor, dice, con el rostro descubierto. Entonces nosotros tenemos que crecer espiritualmente, formarnos espiritualmente por el bien de los demás. Aquí hay una jerarquía de liderazgo, ¿sí? Estos 5 niveles de liderazgo. El primer nivel es el autoliderazgo, ¿verdad? Es el núcleo fundamental. El segundo nivel es el liderazgo didáctico, ¿verdad? Como el discipulado, uno a uno, uno a uno. El tercer nivel es el liderazgo de equipo, ¿verdad? Aquí está tu grupo pequeño, tu charla. El nivel número 4 es el liderazgo organizacional, es decir, la iglesia, ¿verdad? O la institución, si es Hope. Y número 5, el liderazgo social, ¿verdad? Es el impacto que tenemos a nuestra comunidad y el mundo. Obviamente nosotros, como estamos en un taller de liderazgo, ¿no? Una escuela para líderes de grupos pequeños, para nosotros es fundamental el nivel 3, ¿verdad? Es el nivel 3 que nos permite llegar a los otros niveles. Pero dice aquí, no puedes liderar un grupo nivel 3 sin primero sostener tu propio autoliderazgo. Entonces, el nivel uno sostiene al nivel 2 y el nivel 2 sostiene al nivel 3 y así nos vamos para arriba. Entonces, cuán importante nosotros es entender esto. Nosotros, por lo menos en este grupo, ¿verdad? Como líderes de grupos pequeños, tenemos que manejar con todo en los 3 primeros niveles. Es ahí donde nosotros debemos de estar, como líderes de grupos pequeños. Tenemos que tener un autoliderazgo, tenemos que tener un liderazgo didáctico, discipulado uno a uno con nuestros discípulos y tenemos que tener un liderazgo de equipo. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que nuestra iglesia camine, para que nuestro grupo camine, para que nuestro sector camine y nuestra charla pueda honrar a Dios y pueda dar fruto. Hay dinámicas de santificación, ¿verdad? Y hoy quiero que podamos romper algunos paradigmas. El primer paradigma en la tarjeta uno, el mito de la pasividad. Hay un mito que hermanos tienen, dice, Dios ya sabe cómo soy. Si Él quisiera que yo fuera diferente, ya me hubiera cambiado. Hay hermanos que podemos tener 20, 30 años luchando con los mismos problemas, los mismos defectos y ya no sentirnos mal. ¿Por qué? Porque pensamos, bueno, si yo no he cambiado en 30 años, de pronto no le desagrada tanto a Dios mi vida. Y si a Él no le agradara, pues ya me hubiera cambiado. El mito número 2, el mito de la frustración. Vivo luchando contra este pecado que está en mí desde hace tiempo y no puedo superarlo. ¿Verdad? Es el segundo mito. Estoy trabajando en este pecado, pero no puedo salir. ¿Cuál es la verdad bíblica? Es imprescindible que el cristiano conozca y responda con obediencia a las exhortaciones de la palabra y simultáneamente dependa del poder de Dios para hacer posible esta decisión. Y es lo que queremos hablar de esto, de la sinergia de la transformación. Aquí vemos un trabajo conjunto y en equipo, ¿verdad? Por un lado,
de arriba para abajo, ¿verdad? Ese poder y gracia de Dios desciende a mí. Dios bendice mi vida. Él derrama su gracia y Dios me capacita con su gracia, ¿verdad? Viene ese poder transformador de Dios, pero ese poder transformador no necesita, ¿verdad? De mi parte, pero Dios la requiere, es su voluntad. Mi trabajo es mi transformación asciende hacia Él. Yo me esfuerzo en dependencia de Dios. Y ahí es donde se convierte, donde logramos esta sinergia de la transformación, es decir, donde avanzamos en nuestro crecimiento en santidad, en nuestra formación espiritual. Dios nos bendice sobrenaturalmente, pero nosotros también hacemos nuestra parte, nuestro esfuerzo. Y ahí, como vemos estas dos flechas, se interceptan ¿en qué? En la transformación. Ahí es donde se interceptan. Dios me bendice y yo me esfuerzo. Aquí votamos estos dos mitos, porque el mito de la pasividad es yo no hago nada, Dios me va a cambiar y si yo no he cambiado es porque Dios no me ha cambiado. Ese es el mito de la pasividad, pero también matamos el mito del esfuerzo. Yo me he esforzado y no he cambiado. O sea, necesitamos un trabajo conjunto de dependencia de Dios, pero también de gracia de Dios hacia nuestra vida. Es un trabajo en conjunto, hermanos. Dios trabaja de esta manera. Sin mi esfuerzo, sin mi lucha, es imposible, ¿verdad? Dios no quiere, pues, Dios no desea, Dios quiere ver nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. La parte de Dios y la parte del hombre. Ese trabajo en nuestro liderazgo y en nuestra vida. El Espíritu Santo obra en nosotros para darnos el poder de vivir agradables a Dios. Él no hace el trabajo por nosotros, en cambio nos da la capacidad de hacerlo. La parte del hombre, ¿cuál es? Confiar y trabajar. Confiar y trabajar. Esa es la parte del hombre. Y también el hecho de que Dios trabaje no implica que nuestro esfuerzo sea innecesario. Más bien, los hace eficaces. Así que es un trabajo en conjunto, Dios y el hombre, ¿no? Como alguien dijo, ¿no? Cuando nos sentimos lejos de Dios, adivina quién se alejó, ¿verdad? Al final, normalmente nosotros somos los que fallamos, porque Dios nunca falla, pero es un trabajo en conjunto. Gracia y deber no son enemigos. Aquí no estamos hablando de salvación por obras, estamos hablando de santificación, de mejorar, de crecer, de ser pleno, de vivir una vida en abundancia. La profundidad teológica, ¿no? Aquí John Owen nos dice, algunos harían una separación entre estas cosas por ser incomprensibles. Si la santidad es nuestro deber, ellos dirían, no hay lugar para la gracia. Y si el resultado de la gracia, y si es el resultado de la gracia, no hay lugar para el deber. O sea, personas lo ven como enemigos, como que la gracia y el deber son enemigos, pero no es así. Nuestro deber y la gracia de Dios en ningún punto se oponen en lo que se refiere a la santificación porque lo uno supone completamente lo otro. No podemos realizar nuestro deber sin la gracia de Dios, ¿verdad? Ni Él nos da su gracia para ningún otro propósito diferente al de poder realizar nuestro deber. Parece un trabalenguas, ¿no? Pero es así. Dios nos da su gracia ¿para qué? Para que nosotros podamos cumplir con nuestro deber, ¿ok? O sea, si yo no hago mi deber, pues la gracia no va a actuar porque Dios espera mi deber, ¿verdad? Mi esfuerzo. Pero aún mi esfuerzo es por gracia, porque si me logro esforzar, si me puedo esforzar, es porque la gracia de Dios ha llegado en mi vida. Entonces no son enemigos, más bien trabajan en conjunto, la gracia y el deber. La gracia y el deber. Dios nos bendice, Dios nos provee, Dios nos capacita, pero nosotros debemos de esforzarnos.
nosotros debemos de tener, cumplir nuestros deberes cristianos. La evidencia bíblica que nosotros conocemos esta escritura, ¿no? ¿Verdad? Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Filipenses 2 del 12 al 13. Aquí vemos la evidencia bíblica de esta sinergia. Esta escritura es muy impactante, muy profunda, porque aquí está hablando de ese proceso de santificación, de mejorar, de formarnos espiritualmente para ser buenos líderes, para poder dirigir. ¿Qué ves lo primero? Dice, ocupaos de vuestra salvación, con temor y temblor. Nuestra parte, nuestro esfuerzo de obediencia, ¿sí? Nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que levantarnos temprano a orar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que buscar a los hermanos, pasar tiempos profundos con ellos, orar con ellos, disipularlos. Necesitamos dirigir nuestras familias, necesitamos luchar por la integridad y la rectitud. Necesitamos esforzarnos. Pero la segunda parte dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? La parte de Dios es la capacidad por gracia. O sea, Él nos capacita. Dios produce tanto el querer como el hacer. Todo viene de Dios. Dios trabaja en ustedes, dice, y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Así dice la NTV. Entonces hay un trabajo en conjunto, Dios y nosotros. Ahora, entendiendo esto, nuestro deber, nuestra parte, que tenemos una gran responsabilidad para que las cosas funcionen en nuestros grupos pequeños, ya entendiendo esto con claridad, vamos al modelo de líder. Entendamos el modelo de líder que lo vamos a ver en el Salmo 78, versículo 72. ¿Sí? Salmo 78, versículo 72. Hablando de David, un salmista habla de David y dice, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Aquí vemos una vara, ¿no? Un báculo con dos extensiones importantes, como un árbol con dos ramas. Una, ¿verdad? Es el corazón, ¿sí? ¿Cómo apacentó, ¿verdad? ¿Cómo dirigió como pastor David, cómo dirigió al pueblo de Israel? ¿Cómo lo hizo? Primero lo hizo con su corazón, con la integridad de su corazón, ¿sí? Con eso, con su carácter, con su corazón. Pero número dos, ¿cómo lo hizo? También, no fue todo puro corazón, no fue todo buenos deseos o integridad nada más. También creció en sus habilidades porque los pastoreó con la pericia de sus manos, es decir, con sus habilidades. Son dos cosas las que necesitamos, hermanos. Necesitamos integridad de corazón, un corazón alineado con Dios, pero también necesitamos habilidades. Necesitamos crecer en nuestras habilidades de liderazgo. Este es uno de los propósitos de esta escuela bíblica, proveer recursos para crecer en mi habilidad como líder. ¿Cómo le hago para dirigir mejor? ¿Puedo tener un buen corazón, pero no tengo habilidad, no puedo hablar, no puedo organizar, no puedo confrontar, me cuesta, no soy organizado, se me va el mes y no hago nada? Tu buen corazón, tu integridad de corazón no funciona, pero igual puedes ser muy hábil, muy administrativo, muy gerencial, pero si no tienes el corazón, tampoco funciona. Son ambas y son muy importantes. Componente 1, el corazón, el carácter inquebrantable de un líder. ¿Cuál es el concepto central? Ser íntegro, ser líderes íntegros. ¿Cuál es el atributo principal? Obviamente la integridad, es decir, algo que no está quebrado, ¿verdad?
algo que está firme, sólido. ¿Ok? Integridad, santidad. ¿Cuál es el motor espiritual? Los frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. ¿Ok? Nuestra formación espiritual, nuestro carácter. El carácter se forma en el autoliderazgo, a través de tu dependencia diaria en Dios. ¿Recuerdas, verdad? Los círculos, el autoliderazgo es el componente número uno, ¿verdad? Y ahí, en ese componente se forma esto. Pero el segundo componente son las manos, la pericia, las habilidades, la ejecución efectiva del líder. El líder no solo puede ser puro corazón, este líder es puro corazón. Sí, pero si no tiene habilidad, si no crece en sus habilidades, en su talento, al final no va a impactar en los siguientes círculos. Concepto central, desarrollar pericias. Vemos que David desarrolló, era muy talentoso, pero seguramente él desarrolló muchas pericias. Él era un pastor, hermano. Él no era un general, ¿verdad? No era un rey, mucho menos un profeta. O sea, no lo era. Pero él tuvo que ir desarrollando todas estas pericias, todas estas habilidades. Hermano, creo que aquí en esta conexión, estas 45 conexiones que tenemos y seguramente tenemos más de 100 personas conectadas, hay mucho corazón, pero tristemente al no buscar capacitarnos, al no buscar crecer en nuestras habilidades, nuestro liderazgo se ha visto menguado con el tiempo. Ya no impactamos a las personas, ya no estamos dirigiendo a las personas, no porque no tengamos integridad o corazón, sino porque hemos dejado de desarrollar pericias, hemos dejado de aprender, de crecer, ¿sí? Atributo principal, pericias, es habilidades ejecutivas y de liderazgo, de resolución de conflictos, de comunicación, de liderazgo, de administración. O sea, tenemos que entender que necesitamos crecer en nuestras pericias, en nuestras habilidades. El motor espiritual, los dones. Dios nos ha dado dones que hay que ir desarrollando. Las capacidades dadas por gracia para la edificación del grupo. Tenemos que crecer, tenemos que mejorar en nuestras habilidades. Y esto es un crecimiento que tiene que ser constante, no puede ser algo que hicimos y ya no. Tenemos que ir creciendo si queremos ser buenos líderes. Las habilidades hacen que tu trabajo sea eficaz, pero sin el carácter del corazón, las manos destruyen lo que construye. O sea que ambas son fundamentales, son importantes. El carácter o el corazón y las habilidades. Entonces vamos a hacer una evaluación de nuestro liderazgo. Aquí hay una matriz del doctor Andrés Seidel. Es una matriz que tal vez si tú has estudiado algo de gerencia o administración, la has visto, ¿verdad? Aquí vemos unos cuadrantes, ¿sí? Hay cuatro cuadros, ¿verdad? Y hay dos ejes, ¿verdad? El eje que está aquí para el norte es la competencia, las manos, ¿verdad? Aquí va la competencia. ¿Sí? Y el otro eje, perdón, aquí va a saber, sí, la competencia y aquí va el eje del carácter. Entonces tenemos cómo poder encontrar un alto nivel de habilidades, ¿verdad? Cómo lograr que las cosas se hagan. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos ver? Aquí lo vamos a ver en los siguientes cuadros. Vamos a ver un ejemplo. Los cuadrantes del peligro, ¿sí? Aquí vemos este cuadrante, en el cuadrante de la competencia, que es una persona que tiene un alto nivel de habilidades, ¿sí? Es una persona que está muy bien en sus habilidades, pero en el cuadrante del carácter no tiene un buen corazón. En el carácter no lo tiene. Entonces, cuando una persona no tiene el equilibrio, este cuadrante nos trae algunos problemas. Uno, nos podemos convertir en líderes manipuladores, como cuando nuestro nivel es alto de habilidad, pero bajo en integridad.
Alto nivel de habilidades, pero carácter pobre. Peligro, centrados en sí mismo, lograr resultados, pero daña a las ovejas. Tal vez lo hemos visto o lo hemos hecho. Líderes manipuladores, ¿sí? Que manipulan con miedo, que manipulan con maltratos o que manipulan simplemente con un ánimo superficial. Puede tener un alto nivel de habilidad para hacerlo, pero ¿cuál es el resultado al final? Es que daña a las ovejas y las ovejas al final ya no quieren seguir mucho el pastor, entonces no se puede sostener a largo plazo. Líder inefectivo. Este otro lado, ¿verdad? Este otro cuadrante peligroso es el líder que tiene carácter, integridad, pero no tiene habilidades. ¿Entiendes? No tiene habilidades. Aquí vemos este extremo que es un líder con habilidades, pero sin carácter. Pero aquí tenemos un líder con carácter, con integridad, pero sin habilidad. ¿Y qué es ese líder? Un líder inefectivo, bajo nivel de habilidades, pero tiene un buen carácter. ¿Cuál es el peligro? Confiable y bueno, pero logra muy poco. El grupo se estanca, ¿sí? Y aquí pues alguien que no es líder, ¿verdad? No tiene ni habilidades ni carácter, ¿verdad? Obviamente este cuadrante no está en nada, pero aquí vemos estos dos. Mucha habilidad, poco corazón, un líder manipulador. Mucho corazón, pero muy pocas habilidades, un líder inefectivo, que no avanza, que no camina y que como vemos acá, el grupo se estanca. Piensa un momento, ¿dónde podré estar yo? ¿Dónde estaré yo ahorita como líder? ¿Dónde estoy? ¿En qué cuadrante estoy viviendo en mi liderazgo de grupo pequeño? Entonces vemos estos dos cuadrantes son, bueno, los tres básicamente son peligrosos. ¿Cuál es la meta del líder siervo? Es este cuadrante, ¿sí? Que vemos acá que en el cuadro anterior estaba vacío, ¿verdad? Porque es el más importante y a donde debemos disparar todos. Ok, aquí vemos de este lado que hay competencia, ¿verdad? Hay un alto nivel de habilidad, ¿verdad? Pero vemos aquí de este lado también que hay carácter, hay integridad. ¿Y eso en qué lo convierte? En un líder siervo. Perfil ideal. Este es el perfil al que tú y yo debemos de disparar. Y es muy bíblico porque está basado en qué? En el Salmo 78, 72. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. ¿Ok? Entonces, este es el punto al que tú y yo debemos de disparar, al que debemos de apuntar, al que debemos de luchar, al que debemos de orar, por el que debemos de formarnos interiormente y en habilidades. Carácter excelente, un corazón íntegro, pero también un alto nivel de habilidades, manos peritas, ¿verdad? Con pericia. ¿Cuál es el enfoque? El enfoque es que está centrado en otros. Estos enfoques, este está centrado en sí mismo. Entonces, ese es ahí a donde tú y yo debemos de disparar, donde tú y yo debemos de formarnos como líderes. Amén, soy un líder con carácter, los hermanos confían en mí, ¿verdad? Los hermanos saben que yo les amo, saben que yo les quiero, ¿verdad? Y tienen alta confianza en mí, pero también tengo habilidades, habilidades para dirigirlos, para disipularlos, para guiarlos, para resolver sus conflictos, para meterme, para organizarlos, para llevarlos de aquí para acá, que son ambas cosas las que debemos de tener. Creo, hermanos, que en su gran mayoría hemos estado teniendo un liderazgo inefectivo, un liderazgo con mucho corazón, con mucho amor, pero donde hemos perdido, ¿verdad? La pericia, hemos dejado de formarnos, de crecer para ser buenos líderes. Hemos dejado de mejorar, nos hemos estancado en nuestro liderazgo, en nuestras habilidades. Y habrá algunos casos que estarán en este lado, donde es más una situación de talento, de manipulación, pero que tarde o temprano se va a caer, porque no lo van a poder, no se va a poder sostener. Resultado, es confiable para su grupo pequeño y logra que las cosas se hagan bajo la visión de Dios. Este es el resultado directo de la sinergia de la santificación.
¿Qué líderes necesita nuestra charla bíblica, nuestro grupo pequeño, nuestra familia, nuestra zona, nuestro sector, nuestras regiones, nuestra iglesia? Nuestro liderazgo es el del cuadrante de líder siervo. Alto nivel de carácter, pero también alto nivel de habilidad. Hay que crecer en nuestras habilidades. Raíces profundas, frutos visibles. Tu núcleo, ¿cuál es tu núcleo? Tu autoliderazgo, lo que vimos en la sesión 1, ¿verdad? Y vamos a retomar en la sesión 3. Reconocer que no puedes cambiarte solo, depende de la gracia de Dios, pero también debes de esforzarte, como ya lo vimos. Número 2, tu perfil, corazón y manos. Cultiva los frutos del espíritu, obviamente, para ser confiable. Fórmate espiritualmente, pero también desarrolla los dones del espíritu para ser eficaz. Tu llamado, liderazgo de grupo, hermano. Huye de la manipulación y la inefectividad. Sé un líder siervo centrado en el bien de los demás. Tú eres un líder de grupo pequeño. Tú eres un líder de grupo pequeño, tú eres un líder de sector, un líder, un coordinador de ministerio. Hermano, nuestro llamado es a cultivar nuestra integridad, pero también nuestras habilidades. Tenemos que crecer en nuestras habilidades de liderazgo. Tu capacidad para guiar a tu grupo está intrínsecamente ligada a tu propia transformación en la presencia de Dios. Claro, esa es la base y esa es la clave, pero es fundamental crecer en nuestras habilidades. Quiero